Muy buenas tardes. Una vez más estamos en la clase de estadística general y esta vez vamos a ver la medida de tendencia central denominado la mediana. Bien, esta medida de tendencia central es, eh, es aquella que ocupa prácticamente el lugar central dentro de una serie de datos que están ordenados de menor a mayor valor. ¿Ya? Es así que si tenemos una cantidad de datos igual a 11 datos, por ejemplo, la mediana ocupa el punto central. En este caso sería el sexto dato. De tal manera que queden siempre la misma cantidad de datos inferiores y también queden la misma cantidad de datos hacia arriba, o sea, superiores al valor de la mediana. Les decía, en una serie de datos de 11 datos, la mediana ocuparía el X sub 6, ¿no? De tal manera que inferior al X sub 6 nos quedan 5 datos desde el X sub 1 hasta el X sub 5. Y desde el X sub 7, perdón, hasta el X sub 11 también tenemos 5 datos, ¿no? Entonces, es como ordenarlos cuando no están tabulados, cuando no hemos formado grupos, es como formarlos en una línea horizontal, todos los datos que hemos recogido, de menor a mayor, y el que está en el punto central es la mediana. Pero esto solamente se aplica a, a cuando tenemos una cantidad de datos que es igual a un número impar, como el ejemplo que les di. Cuando son 11 datos, se aplica esa fórmula. Cuando son 9 datos, cuando son 7, 5. No se aplica cuando son datos en una cantidad par, ¿no? Entonces, por eso es que ahora vamos a ver detalladamente cada uno de los casos, ¿no? Tenemos aquí la mediana para datos no agrupados para una cantidad total de datos impar, lo que les estaba señalando. A ver, dice, para calcular la mediana es necesario ordenar los números observados en forma creciente o decreciente, cualquiera de las dos, es mejor de manera creciente o ascendente. En caso que sea el número impar, la mediana es el valor del término central. Por ejemplo, a ver, tenemos acá un ejemplito. Dice, eh, hallar la mediana de los siguientes números observados, ¿no? Entonces, eh, tenemos acá una serie de datos y vamos a contar los datos. 14 sería el primer dato. Bueno, está desordenado, ¿no? Vas a contar los datos, ¿no? El primer dato que hemos recolectado nos ha dado un valor de 14. Luego tenemos 13, tenemos dos datos, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no? Entonces, en esta sección lo que vamos a ver es la forma cómo calcular la mediana para datos que sean una cantidad impar. En este caso son 7. Entonces, primeramente, como habíamos señalado, debemos ordenar de manera ascendente los números o de manera creciente, ¿no? Entonces, miren, el número 13 va a ir primero, luego va a ir el 14, acá tenemos otro 14, nuevamente, nuestro tercer valor va a ser 14, 15, 16, el 18 que estaba acá se viene posteriormente y terminamos con el número 19. Ya lo tenemos ordenado de manera ascendente. También debemos señalar que tenemos 7 observaciones. Acá lo pueden ver ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. El siguiente paso que debemos hacer es aplicar esta fórmula que tenemos para la mediana. Esta fórmula solamente se aplica cuando los datos son impares, ¿ya? Entonces, la mediana se simboliza igual de muchas maneras. Una de ellas es esta, una M mayúscula y una E, que simboliza la mediana. Es igual a los X sub, donde tenemos a N
el valor n, los datos recolectados, hay que adicionarle más 1, n más 1, y ese valor se lo tiene que dividir entre 2, ¿no? Entonces, vayamos. Bien, ahora sí lo tenemos. Les decía que el n es la cantidad de datos que hemos recolectado, ¿no? El total de datos que hemos recolectado. Hace un momento habíamos contado y son 7 datos que hemos recolectado en nuestra investigación. Acá tenemos ese 7. Tenemos que adicionarle un 1 por fórmula, 7 más 1 dividido entre 2. Entonces, lo que vamos a tener es esta fórmula de acá abajo, donde dice la mediana es igual a x sub 8 dividido entre 2. Tenemos que hacer esa división todavía y 8 dividido entre 2 va a ser igual a, la mediana va a ser igual a x sub 4, ¿no? ¿Qué quiere decir el x sub 4? Quiere decir el cuarto valor que se tiene cuando los valores están ordenados de manera ascendente. Ahora vamos a ver. Nosotros habíamos señalado que acá, arriba, por favor quisiera que vean, ahí encontramos al x sub 1. Este sería el valor del x sub 1. 14, el primer 14 sería x sub 2. Aquí sería el x sub 3. Y 15 sería el x sub 4. Por lo tanto, la respuesta en este pequeño ejercicio que hemos realizado es que la mediana para este conjunto de datos es igual a 15. No, aquí tenemos. Por lo tanto, la mediana es igual a 15. Y lo vamos a marcar. Ahí está, lo he marcado con un color amarillo. ¿Ya? Y vamos a comprobar lo que les decía hace un momento en la parte teórica. La mediana es el punto central y al lado izquierdo de la mediana o los valores inferiores al número mediano deben ser exactamente en cantidad los mismos que hay por el lado derecho o superiores a la mediana, ¿no? Entonces, si ustedes igual pueden contarlo acá, tenemos el primer dato, un dato, dos datos, tres datos, que son inferiores a la mediana. Y otros valores tenemos en acá que son superiores a la mediana. Igual tenemos en cantidad, los contamos los datos, serían 1, 2, 3 datos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se cumple lo que se cumple lo que habíamos enunciado en la parte teórica, ¿no? Que la mediana es el punto central de una serie de datos ordenados de manera ascendente o descendente. Bien, en este caso tenemos que la mediana era igual a 15. ¿Alguien tiene alguna consulta? Nadie, continuamos. Bien, pero yo sé que todos se han debido estar preguntando, ¿y qué pasa cuando los datos nos dan como resultado una cantidad de datos par, ¿no? Entonces, estamos ahora ya en el segundo caso, en el cual vamos a analizar cómo encontramos la mediana, ¿no? Dice hallar la mediana si el salario, expresado en bolivianos es igual a 121, 124, 132, 136, y ahí están los datos. Son 8 datos que tenemos en acá. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. De 8 trabajadores, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Ya lo tenemos ordenado. Y posteriormente tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Ya, donde la mediana es igual al valor
central de la cantidad total de datos recolectados. En acá sería esta parte. X n medios. O sea, sería el valor central de los datos que tenemos, o de la división directamente. Más X n medios más 1, que sería el dato posterior. El siguiente dato. Y todo eso tiene que estar dividido entre 2. Prácticamente estamos hablando de la media aritmética de los dos valores centrales que se encuentran en una serie de datos ordenados de manera ascendente, ¿no? Entonces, lo vamos a analizar ahora este ejercicio. Esta fórmula solamente se aplica para datos que son igual o tenemos una cantidad de datos pares. Vamos contando los datos acá, por favor. Tenemos el primer dato. Hasta acá tenemos el segundo, tercero, cuarto dato. Si ustedes van revisando, hacia arriba también tenemos 4 datos. El 142, 144, otra vez 144 y 146. Entonces se dan de cuenta que no existe un número que está en el centro. Por lo tanto, la mediana va a ser igual al promedio de estos dos valores centrales que están acá, el 136 y el 142. No, entonces, si reemplazamos los datos, vamos a obtener lo siguiente. La cantidad de datos, ¿a cuánto ascendía? Perdón, ¿me pueden ayudar? ¿Cuántos eran los datos? 4. No, aquí contaremos los datos. ¿Cuántos datos tenemos? 8. Exacto. Ese 8 los reemplazamos en n, ¿ya? Entonces lo voy a reemplazar ahí. 8 ya va a ser 8 dividido entre 2. Estoy trabajando en esta fórmula. Ya le he puesto 8 dividido entre 2. Más, acá nuevamente voy a tener que poner el número 8 y lo divido entre 2. ¿Ya? Todo va a ser dividido entre 2 al final. Trabajo en la... Acá voy a trabajar. Entonces, voy a ir por partes. 8 dividido entre 2 me va a dar igual a x sub 4. Luego en acá voy a tener 8 dividido entre 2 va a ser igual a x sub 4, pero más 1 dividido entre 2. ¿Ya? Voy copiando, sigue el procedimiento. X sub 4 lo estoy copiando directamente abajo. En acá voy a realizar esta suma. En esta parte, en esta sección, abajo se va a ver x sub 4 más 1. Voy a tener acá como resultado a un x sub 5. ¿No ve? Todo todavía lo sigo dividiendo entre 2. Ahora ya voy a reemplazar directamente. El x sub 4, miren, vamos a contar los datos. Aquí están los 8 datos que habíamos mencionado. ¿Cuál sería el cuarto dato en orden ascendente? Entonces, vayamos contando. Ese sería el primer dato. El segundo. El tercero. Y acá 136 ocuparía, sería x sub 4. ¿No es cierto? Entonces, me lo voy a marcar aquí el x sub 4 con otro colorcito para que ya podamos, no tengamos ningún problema. Luego dice el x sub 5 por las operaciones que he obtenido acá. Directamente podría haberlo hecho, ¿no? El x sub 4 más 1 me da igual a x sub 5, que sería este valor. 142. Ahí sería el x sub 5, porque el siguiente sería x sub 6, acá sería x sub 7 y el último dato sería x sub 8. Tenemos un total de 8 datos. Bien,
Ya lo tengo reemplazado acá con esos valores, 136 y 142. Acá está, 136 más 142. Si ustedes me pueden corroborar esta suma, no sé si está bien, me sale 278. Sí, dice, está bien. Ya, 278. Lo voy a dividir entre 2 y me va a dar un resultado de 139. ¿Me podrían corroborar si el resultado está bien? Está bien, dice. Ya, perfecto. No, entonces, de esa manera hemos podido encontrar la mediana de una cantidad de datos par. ¿Qué les parece? ¿Está complicado? ¿Está sencillo la manera de encontrar la mediana? Hice un ejercicio más. ¿Ya? Ya, nos vamos a dar un ejercicio más por acá. Ya, me voy a copiar el enunciado. Pero uno de examen, dicen. Ah, no, pues los de examen son para no resolver. Ya, un ejemplo. Primero empezaremos con estos sencillitos. Y a medida que vayamos resolviendo, vamos a poder hacer ejercicios más complicados. A ver, le daremos valores. Aquí 8. Ya. Entonces, hallar la mediana de los siguientes números observados. Ya, a ver, ¿cuál es el procedimiento que debemos seguir? Ordenar. Exacto. Primer paso, nosotros no tenemos. Ordenar. Ordeñar, casi le pongo. Ya. Primer paso, ordenar. ¿Y cómo sería el orden? Díctenme nomás, no hay ningún problema si se equivocan. Orden ascendente. ¿Perdón? Orden ascendente, sí. Orden ascendente. ¿Cuál sería el primer dato? Dicen, empezamos con el 1. Ya, 2, 2, coma 6, perdón, coma 3, coma 6. 3 otra vez, dice. Hay 2, 3. Ah, perdón, sí, sí, sí. ya, está bien. 3, 3. 8, coma ¿Está bien el 6? coma 6, coma 8. Sí. Coma 9. Coma 9, coma 15. ¿Así está bien? Sí, dice. Bien, ya. Entonces ya hemos realizado la primera fase que es ordenarlo. A ver, vamos a revisar. 1 está bien. Acá, a ver, vamos a poner 2. 2. Tenemos 2 veces el 2. Después tenemos el 3. Acá tenemos el 3. Muy bien. Luego viene el 6. Luego está el 8. 9 viene una vez, 2 veces. Y por último tenemos 15. Ya, perfecto. Ya está.
¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Nos copiaremos la formulita. La fórmula. Sí, sí, sí. A ver, un segundito. Es Dime. par, dice. Primero Par, tenemos, Liz. perdón. Es par, dice. Ya. Eso, ¿no? Es que depende si es par o impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es par. Perfecto. Copiaremos la formulita para datos pares. Ya. Que sería esta. Pero es así, ¿no? En acá viene n. Y esto es n. Ahora sí, esa es la fórmula. Ya, entonces, no vamos a trabajar sobre la fórmula, sino que voy a copiarlo una vez más. Control B. Ya, muy bien, ahora sí trabajamos. ¿Qué debemos hacer? Contar los datos, dice. Ya, uno ya hemos contado. Los datos, así vamos a hacer. Son 10. Ya, 10. Por lo tanto, así. Es par. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos. Reemplazaremos datos. ¿No ve? No nos queda más. Ya. Reemplazaremos datos. 10. Esta es nuestra fórmula y vamos a empezar de aquí. La mediana es igual a X sub el Y N, N. ¿cuánto es? 10. 10, ¿no es cierto? En aquí nuevamente vamos a poner 10. Ya, hasta ahí ya tenemos un tanto elaborado. Voy a copiar este resultado y vamos a seguir trabajando. Operaremos. 10 dividido entre 2. 5. 5. Entonces, ya directamente. En aquí, ¿cuánto sería? 6. 6. 5 más 1. Directamente lo pondremos 6. Listo. Posteriormente, tenemos que ir y buscar los datos que ocupan. Los datos que ocupan justamente esos valores, ¿no? Ya. Hay un compañero que está con su micrófono prendido, por favor, ¿lo puede apagar? Vamos a esperar un poquito, por favor. Se ha colgado la computadora y no quiere avanzar. Un segundito, ahorita va a reaccionar esta máquina. Tal vez alguien ha copiado. ¿Cuál sería el quinto dato y el sexto dato? 11 sobre 2 y 5.5, dice. Sí, ¿no? Ya, pero el quinto dato, ¿cuál es el quinto dato? ¿Qué valor tiene? 3, Liz. 3. El sexto dato, 6. 16. ya, 3 y 6, ¿no? Entonces, ¿el cursor siguen viéndolo ustedes en pantalla? Sí, Liz. Ya, perfecto. Entonces, no, a pesar de que no puedo escribir, porque está colgado la máquina, acá entonces en el
en el lugar de X sub 5 está yendo el quinto dato, ¿no? Entonces, si es el quinto dato, quiere decir que teníamos un total de 10 datos, es el número 3. Y acá en el X sub 6 está viniendo el dato con un valor de 6, me dijeron, ¿no? Sí, Lice. Ya, entonces serían 6 más 3, va a dar un total de 9. 9 lo vamos a dividir entre 2 y vamos a tener como resultado 4.5. Eso es lo que decía la compañera, ¿no es cierto? Sí, Lice. Perfecto. ¿Qué hacemos? Esto se ha colgado. Miren, ya nos queda 5 minutos de sesión. Lo puedo finalizar y podemos volver a ingresar. Está bien, Lice. Sí, porque esto no va a dar, hasta mientras voy a tener tiempo para reiniciar o algo así. ¿Ya? Entonces lo finalizo. Vuelven a ingresar, por favor.